retorno para que vuelvan aquí. Que los cerebros se fugan, sí, porque la aldea global gana, porque ya es global. Ya no podemos hablar del concepto de pérdida de cerebros como hablábamos en el pasado. Pero la ventaja de una persona que se nos va es la triangulación que puede generar. Es decir, la internacionalización debe crear un anzuelo a través de los estudios en el extranjero, porque entonces así yo no lo pierdo. Aunque esté en otro lado, podemos triangular, que es lo que llamamos cooperación triangular, para que esa persona siga aportando al país aunque esté distante de nosotros, que es el caso de la promoción de los trabajos con Honduras Global y los talentos en el extranjero. Es una forma diferente de hacer la internacionalización desde el sur, porque desde el norte hay otras formas de hacer internacionalización porque ellos se califican de otras maneras. Para nosotros es clave que haya ese anzuelo. El otro tema que es muy importante en la internacionalización, que no tiene que ver con la fuga, es el tema de la cooperación sur-sur. La universidad ha logrado, y yo creo que este es uno de los méritos fundamentales de la internacionalización en América Latina, una cooperación sur-sur enorme. Enorme, enorme, enorme. Entonces nosotros tenemos 15 autoridades graduadas en Brasil, 8 autoridades graduadas en Chile, 3 autoridades graduadas a nivel de América Central. O sea, hay una polinización cruzada a nivel regional que facilita el trabajo porque hay mucho programa regional de intercambio que reduce costos. El problema con otras áreas del mundo es que los costos para moverse son altos. Ahora con la educación virtual esos costos están bajando. Entonces estamos en un momento en el cual el peligro, digamos, entre comillas, de la fuga de cerebro se puede controlar vía el anzuelo. O sea, usted manda a alguien pero ata su investigación, lo motiva a que venga a dar conferencia, entonces no lo pierde 100%, pero puede ser que se enamore en el extranjero, que se case con alguien y no le vamos a coartar su vida personal. Lo que no queremos perder es ese intercambio de raíces, porque los que llegamos a la universidad debemos devolverle a un país donde la iniquidad es tan grande. Entonces, ese es el punto central de la internacionalización, que todos devolvamos, cada quien desde la perspectiva de sus posibilidades. Sí, efectivamente, creo que ese componente que usted menciona, de entender de que aún a pesar de la diáspora, es decir, de esa partida de un área de nuestro país hacia otro área, puede revertirse en un aspecto positivo, como es el caso de Honduras Global. Regresaremos en unos minutos con ustedes para seguir hablando sobre este interesante tema de universidad, educación superior y la aldea global en la cual se ha convertido el mundo. Bien, estamos de nuevo con ustedes hablando sobre un tema de mucha trascendencia. Nos referimos a todo ese proceso de internacionalización en el cual la educación superior requiere para su propio desarrollo. Antes los investigadores podían estar trabajando en un lado del mundo y 2 años o 5 años o 10 años después se daba cuenta de que otro estaba haciendo lo mismo en forma simultánea, quizás. Pero actualmente eso cada vez se ha ido reduciendo al extremo de que los grupos académicos a nivel del mundo interactúan. Ustedes recordarán, por ejemplo, el descubrimiento del virus del SIDA, en el cual un grupo francés, en la cual trabajaba el doctor Montagnier, y otro grupo en Estados Unidos, en Bethesda, con el doctor Gallo, tuvieron, digamos, una carrera científica. Lo mismo con investigadores de nuestro país, el mismo doctor Salvador Moncada, con su trabajo en el óxido nítrico, y simultáneamente el doctor Fishgold había trabajado en Estados Unidos sobre este tema, y otros expertos tanto en California como en Texas estaban trabajando simultáneamente. 4 grupos trabajando sobre un tema que llevó posteriormente al descubrimiento del óxido nítrico, que actualmente sirve para 1000 funciones en nuestro organismo, pero particularmente una de ellas, la notoria, es el tema de la disfunción eréctil con el uso del Viagra.
Imagínense entonces de qué grupos trabajan a ese nivel, pero en América Latina y particularmente en Honduras, ese proceso se ha iniciado y existe, aún a pesar de los incrédulos en nuestro país, que ese es un tema muy notorio. Yo a veces menciono el hecho de que efectivamente nos tratamos muchas veces los hondureños de minimizarnos, de hacernos sentirnos menos, y realmente yo creo que deberíamos de tomar una posición más positiva en el cual sí podemos alcanzar las cosas. Efectivamente, 1 millón de hondureños han emigrado de nuestro país y muchos de ellos, se los aseguro, como ustedes lo saben, han triunfado. Y eso no quiere decir de que eran diferentes a los que están aquí viviendo en el país, sino que simplemente tuvieron el valor y además la entereza para decir sí se puede. Efectivamente, en ese nivel de concepto, sabemos que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está haciendo un enorme esfuerzo con el objeto de establecer esas redes tan importantes para el desarrollo científico, y en ese sentido hablaremos ahora en esta nueva etapa de este programa. Y quisiéramos adentrarnos en esos proyectos. ¿En qué proyectos tiene actualmente la máxima casa de estudios de Honduras? ¿Qué proyectos ha establecido? ¿Son proyectos regionales exclusivamente o alcanzan fronteras tales como las europeas o norteamericanas o asiáticas? Bien, escucharemos de las personas que conocen sobre el tema y que trabajan sobre el tema, en qué está actualmente el estado de las relaciones internacionales y de la vinculación. Para ello quisiera preguntarle, Magíster Alvarado, ¿con cuántas universidades la Universidad Nacional Autónoma de Honduras actualmente tiene convenios o está en proceso de finalizar ya los acuerdos que definan pues una relación sólida? ¿Con cuántas universidades, qué tipo de convenios son los que se establecen? Y luego nos adentraríamos ya en aspectos específicos en función de la experiencia que usted nos vaya relatando. Actualmente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mantiene más de 120 convenios internacionales en vigencia con diversas entidades internacionales, no solo con universidades, también con algunos institutos de investigación, organismos de cooperación al desarrollo, etcétera. Pero aquí lo que es importante recalcar es que la relación con universidades no siempre se circunscribe a un convenio. La gran mayoría de los casos, las colaboraciones exitosas entre universidades funcionan por la relación entre docentes, entre investigadores. E incluso hemos tenido casos en los que nuestros propios estudiantes mantienen relaciones, es el caso con una universidad en Taiwán, por ejemplo, que a nivel de estudiantes se mantienen. Entonces, lo que siempre decimos en la vicerrectoría es el éxito de las relaciones internacionales a nivel de universidad depende del cara a cara, del tratarse entre pares, ¿no? Y yo diría que serían más de 200 universidades con las que manejamos a nivel de toda la comunidad universitaria. Bueno, yo tengo la experiencia, le puedo decir, nosotros no tenemos convenio específico con la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, pero vía el trabajo de investigación que nosotros estamos llevando a cabo en los últimos 20 años, el convenio es real porque es un trabajo con el doctor Antonio Delgado Escueta, y actualmente tenemos incluso un grant financiado por los Institutos Nacionales de Salud, y eso es un tema en el cual uno se está comunicando, como bien dice Sofía, continuamente. Él fue mi mentor allá en la Universidad de Los Ángeles y actualmente ese ha sido más efectivo que probablemente un convenio formal, escrito, de qué es lo que vamos a hacer. No, aquí simplemente se hizo. Sí. Y yo creo que en ese nivel me encantaría, vicerrectora, que usted nos comentase cuáles son las modalidades más efectivas. ¿Son estas que estamos mencionando o existen otras modalidades que también son efectivas para esa internacionalización de la educación superior en nuestra universidad? A ver, la tendencia en Centroamérica ha sido suscribir convenios. Claro. Y suscribir convenios no es sinónimo de desarrollar actividades conjuntas. Partamos de ese supuesto porque es lo más importante. En este momento el 60% de las universidades de América Latina ya no suscriben convenios marcos.
O sea, ya eso no existe. Lo que existe son convenios entre pares, donde una vicerrectoría como la nuestra aceita el proceso y los profesionales comienzan a trabajar bajo una carta de intenciones que funciona muy fácilmente. Si se ganaron un grant, se pone el presupuesto del grant y se manejan los recursos de manera transparente. En la mayor parte de las universidades, para facilitar y aceitar este proceso, se han creado fundaciones. En el caso de América del Sur, digamos, el 60% de las universidades tienen una fundación o un centro de investigación adscrito a la universidad que facilita que los convenios anden un poquito más rápido y que no entren al torrente de una administración mucho más pesada. Y el otro tema que es sumamente importante es que se han detonado en los últimos 10 años las redes de investigadores, las redes de universidades están funcionando de una manera casi natural. Entonces participamos, por ejemplo, en este momento hay 3 consorcios en América Latina. De los 3 consorcios, 2 estamos nosotros activos. Uno es la Menitec, que está trabajando principalmente ingeniería, y el otro es Eulalinks, que está trabajando principalmente todas las áreas del conocimiento posibles, o sea, con profesores, con estudiantes, con investigadores, con el área de vinculación, incluso con administradores. Hay países donde la internacionalización de la educación se volvió un objetivo desde hace tiempo. Alemania es un ejemplo. Alemania es un ejemplo digno de imitar, porque Alemania tiene una partida presupuestaria para la internacionalización y hace internacionalización en las 2 vías y hace internacionalización en las regiones con las que coopera. Digamos, tiene un programa centroamericano. Entonces, ahí yo creo que tenemos nosotros la necesidad de ir evolucionando como universidad hacia estas nuevas modalidades de internacionalización, que son mucho más ágiles, mucho más expeditas, y que nos permitieron el año pasado mover más de 140 personas y apalancar para la universidad una cantidad considerable de recursos en alianza con otras universidades y con organismos de cooperación. Efectivamente, es un tema bastante interesante que nos adentraremos en el siguiente segmento para discutir experiencias, incluso hasta personales, que nos permitiera de alguna manera valorar qué cosas son más positivas, qué cosas pueden retrasar un proceso en el cual esta red sea, como usted bien mencionaba, bien aceitada, bien eficiente para los propósitos del desarrollo de la educación superior. Regresamos con ustedes en unos minutos. Con ustedes y hablábamos de cuáles son las experiencias que actualmente estamos teniendo, y creo que cuando uno habla de una experiencia, y quizás los 3 hemos durante los últimos años tenido ese tipo de experiencias, puede ser